El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Marcos capítulo 16, versículo 16 al 20. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en el quinto nivel de fe podrá manifestar dones espirituales y señales. Sin embargo, no todo el que muestre esas señales habrá llegado al quinto nivel de fe. Por ejemplo, aun si no ha llegado a la completa santidad, si ama a Dios y a las almas y dedica tiempo a la oración, recibirá dones del Espíritu Santo, tales como el de sanidad o el de hacer milagros. Cuando ore por otros, Dios manifestará su obrar de sanidad. Incluso si no ha recibido el don de sanidad del Espíritu Santo, pero ora por alguien con fervor y amor, Dios tendrá misericordia y responderá su oración. A veces se da el caso que un hermano le pide a un pastor que aún no tiene el don de sanidad que ore por él. Si ese hermano cree que Dios lo sanará por la oración de ese pastor, Dios obrará de acuerdo a la medida de fe del hermano. Lo que toca el corazón de Dios no es la fe del que ora, sino el corazón y la medida de fe del que recibe la oración. No obstante, estos casos son diferentes a manifestar señales y prodigios del poder de Dios. Obrar en sanidad es una dimensión diferente a manifestar prodigios del poder de Dios. Se puede sanar ciertas enfermedades provocadas por gérmenes o virus, pero manifestar milagros creativos de Dios es algo diferente. Los milagros creativos se manifiestan teniendo un mayor nivel de fe. Milagros como resucitar muertos, hacer que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen, y revivir las células o nervios muertos se pueden manifestar solo luego de llegar al quinto nivel de fe. No es fácil hacerlo, ni siquiera estando en el cuarto nivel de fe. Hermano, si dedica tiempo de calidad a la oración y llega al cuarto nivel de fe, podrá recibir en cierta medida poder de Dios. Sin embargo, solamente si llega al quinto nivel de fe, recibirá realmente el poder de Dios. Si ha llegado al quinto nivel, no solo manifestará una o dos señales, sino que lo acompañarán las 5 señales que siguen a los que creen, y aún mayores milagros podrá mostrar. No solo sanará ciertas enfermedades leves, sino también dolencias más serias. Por eso, entre los dones del Espíritu Santo, el don de sanidad y el don de hacer milagros son diferentes. Con el don de sanidad podrá sanar ciertos males causados por virus o gérmenes, pero no podrá sanar dolencias más serias. Tampoco podrá volver a la vida a alguien que ya ha muerto, ni podrá echar fuera demonios. Los que manifiestan milagros de sanidad, en muchos casos, no podrán liberar a los que están poseídos por demonios. Tampoco podrán hacer revivir células o nervios muertos, ni hacer que los ciegos vean, o que los sordos oigan, ni que los mudos hablen. Estas discapacidades solo podrán sanar con el don de hacer milagros. Volviendo a la prédica, en la Biblia la palabra poder algunas veces va unida a la palabra autoridad. Poder y autoridad y poder van juntos. Parecen tener el mismo significado, pero en realidad son diferentes.
Hermano, espero que a través de esta prédica llegue a entender claramente esta diferencia. Primero, poder se refiere a hacer algo que el hombre, con su propia capacidad, no puede hacer. Es decir, solo Dios puede hacerlo. Marcos, capítulo 10, versículo 27, dice: Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermano, hay muchas cosas que son imposibles de hacer para el ser humano. Sin embargo, no hay algo imposible para Dios. Repito, hay cosas que la ciencia y la medicina no pueden hacer. Solo el poder de Dios puede hacerlas. Hermanos, el extraordinario crecimiento de nuestra iglesia y la misión de evangelización mundial solo se han podido llevar a cabo por el poder de Dios. Nuestra iglesia se inició sin contar con recursos. Nuestra primera ofrenda fue de solo $7 y ahora hemos crecido hasta convertirnos en una mega iglesia de alcance mundial. Nunca podríamos haberlo hecho con nuestra propia capacidad. Sin tener contactos en otros países, resulta imposible realizar mega cruzadas. Jamás había contactado a pastores de otras naciones ni había estado en esos lugares. A pesar de no conocerme personalmente, me pidieron efectuar mega cruzadas en diferentes partes del mundo. Además, poner en marcha la señal del canal de televisión cristiano GCN en tan corto tiempo tampoco hubiera sido posible desde el punto de vista humano. Todo esto, hermanos, ha sido posible solo por el poder de Dios, quien hace posible lo imposible. Recientemente se han reunido médicos de diferentes partes del mundo para intercambiar ideas de las numerosas señales milagrosas de sanidad que se manifiestan en esta iglesia. En dicha reunión se sustentaron con informes médicos los casos de sanidad divina. Como les estaba diciendo, si Dios le da ese nivel de poder, podrá sanar enfermedades y dolencias e incluso resucitar muertos y echar fuera demonios. Como ya les expliqué, si tiene el don de sanidad, podrá sanar males leves provocados por virus o gérmenes. Sin embargo, solo con el don de sanidad no podrá hacer que los ciegos vean, los mudos hablen o que los tullidos se levanten. Para eso usted necesita poder. Aún antes que se despoje de toda maldad, si ama a Dios y a las almas con pasión y se consagra a la oración, podrá recibir en cierta medida poder como un don del Espíritu Santo. No obstante, no será perfecto. Además, si Dios le ha dado poder, pero se vuelve arrogante, ese don le será quitado. Sin embargo, si llega al quinto nivel de fe, ya habrá llegado a la santidad. Por eso, no será arrogante ni cambiará de forma de pensar. En resumen, Dios no le quitará el poder que le ha dado mientras se consagre a la oración y viva una vida de santidad. Le dará autoridad espiritual para que pueda manifestar su poder en toda su magnitud. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿qué es autoridad? Autoridad espiritual es el poder soberano y glorioso que Dios mismo da. Es la autoridad de Dios creador. Romanos capítulo 13, versículo 1 señala: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermano, cuando Pilato estaba interrogando a Jesús, el Señor le respondió: no tendrías autoridad sobre mí si no te fuere dado de arriba. Nuestro Señor es el Hijo unigénito de Dios y es el único perfecto, inocente y sin mancha. No tenía pecado original ni había cometido pecado personal alguno. Por ello, si Dios no lo hubiera permitido, nadie hubiera tenido autoridad para hacerle daño. Eso fue posible solo porque Dios lo permitió. Hermano, en el libro de Job, Satanás acusó a Job porque Dios se lo permitió.
Job no había cometido pecado de obra, es decir, no había cometido pecado de acción. Por eso, aun si Satanás lo acusaba, Dios hubiera podido rechazar dicha acusación. Sin embargo, las pruebas vinieron sobre Job porque Dios lo permitió. No obstante, Dios no dejó que se tocara su vida. Es decir, el diablo ni Satanás pudieron tocar la vida de Job. Hermano, Dios es el único que tiene control sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra, y sobre la vida, la muerte, la dicha y la desgracia. Si Dios no lo permitiera, ni un pajarillo caería al suelo. Si recuerda esto, a pesar que enfrente pruebas, no recurrirá a los métodos mundanos, sino que recurrirá a Dios. Deberá saber y entender por qué Dios permite lo que permite en su vida. Esa autoridad está directamente relacionada con la santidad. Hermanos, cuando les compartí acerca del poder, les dije que incluso aquellos que no están completamente santificados podían recibir una cierta medida de poder si se consagraban a la oración con un corazón puro. Sin embargo, ese poder será parcial. Dios se lo podrá arrebatar en cualquier momento. Si comete un pecado de muerte, Dios se lo quitará. En el pasado, cuando alguien malvado recibía autoridad del rey, atormentaba al pueblo y causaba problemas en el país. Y si, además, era injusto, aceptaba componendas y sobornos de los gobernantes de la localidad. ¿Se imaginan, hermanos, si eso sucede en el plano natural? ¿Qué creen que sucedería si cualquiera pudiera tener la autoridad del Todopoderoso Dios? El mundo sería un completo caos. Por eso, únicamente a aquellos que han llegado, al menos al cuarto nivel de fe, Dios les dará esa autoridad espiritual. No deberá haber maldad en ellos, tan solo bondad, virtud y generosidad, incluso al punto de dar sus propias vidas por los hermanos. Como Dios es puro y perfecto, otorga su autoridad a aquellos hijos que son puros y perfectos. Si llega al quinto nivel de fe, Dios le dará poder y autoridad espiritual, y Dios lo usará para gloria suya. Lucas, capítulo 4, versículo 36, señala: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Hermano, las obras que hacía el Señor Jesús no solo las hacía con poder, sino también las hacía con autoridad. La Biblia menciona personajes que manifestaron igualmente ese poder y esa autoridad. Ellos son Moisés, Elías, Pedro, Esteban, el apóstol Pablo y otros. La palabra señala que tenían autoridad y poder. Tan solo observe a los que manifestaron ese poder y esa autoridad. Eran puros y perfectos. Habían llegado a la santidad. No había maldad en ellos. Dios los había refinado y perfeccionado y había hecho de ellos vasos o utensilios limpios y de honra, y los usó con poder y autoridad. El apóstol Pablo le pidió a Dios que salvara a sus hermanos de sangre, incluso si él mismo tenía que ir al infierno. A pesar que había sufrido persecuciones, burla e incluso hasta había sido encarcelado, solo daba gracias y alababa a Dios. La Biblia también menciona la santidad de Esteban. Enseñaba la palabra de Dios al pueblo para que pudieran entenderla y se arrepintieran de sus pecados. Sin embargo, ese mismo pueblo lo apedreó hasta matarlo. Y mientras era lapidado, aún en ese instante le pedía a Dios que los perdonara. Fue igual con Felipe. No había maldad en él. Por eso sus hijas tenían el don de profecía. Toda su familia vivía consagrada a la obra del Señor. Elías
al igual que Moisés, también arriesgaron su propia vida para salvar al pueblo de Israel. Retomando la prédica, aunque no haya llegado al quinto nivel de fe, en algunas ocasiones podrá manifestar el poder y la autoridad de Dios. Un ejemplo de ello es cuando el Señor Jesús puso sus manos sobre sus discípulos para que manifestaran su poder. Ahora bien, eso fue algo circunstancial. Tenían que predicar el Evangelio y por eso el Señor les dio temporalmente su poder. Como habían recibido la autoridad y el poder del mismo Señor, cuando oraban en su nombre, ocurrían milagros extraordinarios. Lo mismo sucede cuando ora con el pañuelo ungido de poder. Como el poder de Dios está en ese pañuelo, cuando lo usa orando con fe, los milagros de Dios se manifiestan de acuerdo a la medida de su fe. Como les decía, en ese tiempo, el Señor Jesús concedió temporalmente a sus discípulos ese poder. Por eso manifestaban esas obras milagrosas. También, orar con el pañuelo ungido de poder es algo circunstancial y temporal. Los milagros se manifiestan si ora con fe. Sin embargo, si no lo usa ni ora con fe, no se manifestará el obrar de Dios. Volviendo al mensaje, en general, cuando hablamos de poder, eso incluye toda obra espiritual como echar fuera demonios, sanar enfermedades y resucitar muertos. Para ser más específicos, solo poder y, por otro lado, poder con autoridad son dos cosas totalmente diferentes. Tal vez se pregunte, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en la relación entre padres e hijos, aun si el hijo es muy inteligente, tendrá que obedecer a su padre. Deberá someterse a la autoridad del padre. En el pasado, al menos durante la monarquía, algunos oficiales tenían que obedecer al mensajero del rey. A pesar que el militar u oficial tenía mayor rango que el mensajero, debía obedecer por cuanto el mensajero traía órdenes del rey. Incluso si el mensajero venía con una orden expresa del rey, aún el oficial de más alto rango tenía que arrodillarse y recibir la orden con las dos manos. Ahora bien, si el rey condenaba a muerte a un militar dándole la oportunidad de beber veneno, no importaba el rango del oficial. Este tenía que arrodillarse y mirando al rey, se inclinaba y bebía el veneno. Como les decía, si Dios da su autoridad a alguien, toda criatura, incluso los espíritus malignos, le obedecerán. El diablo y Satanás huirán. Las enfermedades desaparecerán y las células y nervios muertos volverán a la vida. Incluso si alguien sufre un derrame cerebral, Dios lo sanará por el poder de la oración. ¿Sabe por qué? Porque ante la autoridad de Dios, todo deberá someterse. Aún lo inerte e invisible, como el gas tóxico o la temperatura, lo harán. Ustedes lo han visto muchas veces en esta iglesia. El Salmo 62, versículo 11, en su parte final, expresa tajantemente lo siguiente, que de Dios es el poder. Hermano, tal cual subraya este pasaje, el poder y toda autoridad le pertenecen a Dios. Y si Dios le da ese poder a usted, podrá echar fuera demonios y espíritus malignos. Por su oración, Dios sanará a los enfermos, los gérmenes desaparecerán y aún toda materia inerte obedecerá a su palabra. Podrá ordenarle al viento, a las olas o a la lluvia, y éstas obedecerán. Ustedes han visto esta clase de prodigios muchas veces en esta iglesia, en nuestros retiros de verano. Solo aquellos que han llegado a la santidad y tienen una fe perfecta, como el oro puro, podrán recibir este poder y esta autoridad. Hermanos, incluso hay niveles mayores que el mismo quinto nivel de fe. Concluyo el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Filipenses
Capítulo 3, versículo 20 menciona: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermano, usted y yo que creemos en el Señor Jesucristo no pertenecemos a este mundo, sino al reino de los cielos. No obstante, este versículo no solo se refiere al reino de los cielos al que un día iremos. Si anda en la luz del Evangelio de santidad y vive como ciudadano del reino celestial, podrá vivir en esa dimensión espiritual, incluso en esta tierra. Con la autoridad y el poder de Dios, echará fuera al diablo y a Satanás. No habrá prueba ni dificultad que no pueda superar en su vida. Y a través de su testimonio de vida, guiará a muchas almas al camino de la salvación. Dios anhela que sus hijos puedan manifestar milagros y prodigios. Dios está buscando esta clase de hijos con un corazón dispuesto y anhelante. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que todos lleguen a glorificar a Dios Padre y al Señor Jesucristo en frente de multitudes. Y así, cuando el Señor retorne nuevamente, puedan presentarse delante de Él sin mancha alguna. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios, que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad. ¡Fuera! Toda enfermedad contagiosa, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, ¡fuera! En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, ¡fuera! Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil,
que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire. Fuera todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. Fuera, que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa, que la luz de tu Espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.